Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Estamos muy contentos de estar en otro capítulo de Café con Raíces, con aroma a Torá. Estoy Excelente. aquí con mi papá En Puerto Montt. en Puerto Montt, en vivo, en directo, ya no estamos haciendo videollamada. Así que felices por esta oportunidad. Hoy nos convoca, ¿cierto? La Parashá Bejar, Parashá número 32, Bejar, que significa en la montaña, ¿ya? Esta paracha va desde Levítico capítulo 25, del 1 al capítulo 26, versículo 2, ¿ya? Sí. Y a nosotros nos toca analizar cuál es la lilla. En la aliyá número 4, que es ¿Ya? capítulo 25, desde el versículo 25 al 28. Ya. Podríamos Ujú. quizás partir Por leyéndolo. supuesto, ¿Ya? A ver. vamos a entrar en materia. Sí. Esto dice así, tiene un subtítulo, ¿cierto? Dice redención de la propiedad. Voy a partir del 23, ¿Ya? como para tener un poquito de contexto. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Dice, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Aquí en el versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que se quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Versículo 28, más si consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan lo que vendió, estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo. Y el jubileo saldrá y él volverá a su posición. Suena como un poco trabalengua, Sí. pero lo vamos a, Claro. a De por desarrollar. qué se tiene que redimir, por qué un familiar tiene que tratar de recuperar y comprar la tierra que su pariente vendió. Ujú. Pero parte del versículo clave que tú leíste, que era obviamente parte de la ley anterior, pero que nadie podía vender la tierra porque la tierra no le pertenecía Exacto. a ningún judío. Ahí hay un detalle importante Sí, que quizás puede sonar extraño para nuestra cultura, de que claro, el hombre no es propietario de su propia tierra, ¿cierto? claro, sí, La tierra le pertenece a Dios. Y hay una importancia eh, a la tierra y a la heredad como tal. sí, correcto. Ese amor al terruño, ese amor a la tierra, Ujú. antiguamente lo decía, tener un lugar donde caerse muerto, decía. Claro, Pero porque incluso también hasta en el cementerio tienes un derecho de propiedad para poder ser sepultado. Pero el punto claro. es que Dios le dice, porque ustedes son extranjeros y forasteros para mí, ya, porque mía es la tierra. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros entendamos que solamente somos administradores de las posesiones que Él nos concede, porque esto nos remonta al momento en que Josué sucede a Moisés, Ah, y te acuerdas que él ahora tiene que repartir la tierra por heredad a exacto. todos los hijos de Israel, y se la entrega como una herencia, pero le entrega el usufructo de la tierra, el que puedan Claro, gozar y disponer de ella, pero no del dominio. No tenían, claro. ellos, nadie podía decir esta tierra es Mía. mía, Mm, sino que la tierra era de Dios. claro. Pero ellos sí podían hacer uso y goce de la propiedad, podían plantar, podían sembrarla, podían cultivar, y Ujú. a partir de eso, la tierra era un bien raíz que les permitía a ellos Como trabajarla. trabajarla y Claro. generar riqueza y generar el sustento para ellos, ¿ya? No sé si tenga mucha relación, pero me salta una duda, porque el pueblo hebreo como tal vivía mucho en carpas, Sí, ¿cierto? entienda, En tiendas. sí. Entonces, claro, no se genera un asentamiento como tal en la tierra, sino que eras más bien como nómades. Claro, Podría pero tener relación con... en parte sí, porque cuando estuvieron en el desierto a los 40 años tenían que vivir en carpa porque se Ujú. estaban moviendo permanentemente. Pero cuando ya entran a poseer la tierra, ya ahí incluso dice, tengan cuidado porque cuando entren a poseer la tierra, van a tomar una tierra que ustedes no plantaron, que no sembraron, van a poseer casas que ustedes no edificaron y construyeron y se volvieron sedentarios porque ya ahora habían dejado de andar en el desierto vagando, Ok, y ahora sí van a tener posesión
de un lugar físico y iban a tener un apego a la tierra porque la tierra les iba a dar el sustento, le iba a proveer los recursos, si la trabajaban bien, con esfuerzo, con disciplina, podían incluso ganar y muchos recursos con la tierra. Pero así todo, tampoco debían abusar de la tierra. Debían Sí, hacer usar de los recursos naturales de manera sustentable y claro, usarlo de manera responsable también. claro. Porque también en las aliyah anteriores se habla del El Shemitah Shemitah, sí, y del año Yobel. claro, Y del descanso que tiene del que haber. descanso que tiene que tener la tierra. La tierra debe cesar en el año sabático. Ahora, no significa que no se pueda trabajar la tierra en el propósito de, ¿cuánto se llama de construir una casa, Ujú, sino que la provisión tiene que ver con todo lo que era el trabajo agrícola, ¿ya? Y todo lo que era la jardinería. Solo está permitido regar las plantas para que no se mueran. Durante ese año, todos los productos que crecían en la tierra se quedaban sin dueño, ujú, ¿ya? De modo que todos podían comer de ellos libremente, incluso entrar a una huerta, entrar a una viña, entrar a una plantación y llevar a su casa todo lo que necesitaran, pero para comer un día. ok, Ellos, tú en el año Shemitah, porque este era un sistema franco de Shemitah para que el pueblo de Israel pudiera salir de estados de pobreza, de necesidad y miseria. Cada 7 años, lo que la tierra produjera, lo que los árboles pudieran fruto, sí, la claro, gente podía y podía tomar y comer. Pero tampoco era para que las personas se aprovecharan, iba y sacaba un cajón de uva, un cajón de palta, un claro. cajón de la fruta, de granada, del fruto del olivo. No, sino que tenía que sacar para el sustento del día. Eso habla de que tiene que haber una plena confianza en Dios, ¿cierto? Exacto, pero a la vez un compromiso con el prójimo, porque Claro, sería un claro. aprovechamiento gigante y yo me acaparo todo No, claro. y yo tengo que pensar en el otro. Entonces yo tengo que Claro. sacar para mí, ya, ¿cuántos somos en casa? 5, ya. ¿Cuánto comemos en el día? Entonces eso iba y cosechaba, ya sea de fruta, ya sea de hortaliza y de Hay una planta. tremenda enseñanza ahí. El respeto al Claro. prójimo, el amor al prójimo. El vivir en comunidad. El vivir en comodidad, el que no haya egoísmo, el que Mm, no sea, el que no se apodere de nosotros el materialismo, claro, para que nosotros podamos entender de que es una oportunidad en que Dios nos permite claro. equipararnos, como diríamos, nivelar la cancha, porque es un año en donde tú puedes sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino también vivir tranquilamente, porque podías entrar a los huertos, a las plantaciones, a los viñedos y cosechar, pero sin abusar, tomando en cuenta que otros también querrían aprovechar esa instancia de poder disfrutarlo de lo que la tierra permitía. Y, Tremendo. y, y además que los dueños de esas propiedades debían confiar de que Dios les iba a bendecir a ellos después, porque Sí. ellos no iban a cosechar la tierra. Pero también había algo más. ¿Qué otra cosa para qué otra cosa servía? ¿Te acuerdas lo que habíamos visto ahí? El año Shemitah, ¿para qué servía? ¿Te refieres al triple propósito que tiene Exacto, el año sabático? Sí, hay tres pilares importantes que podríamos destacar. ya. Que era Uno, recordarle. claro, uno podría ser recordar a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos, sino que a Hachem. Eso, bueno, queda muy claro desde el versículo 23. Eh, Obligar también al agricultor a ejercer su fe y confiar en la providencia divina de su sustento, para lo que conversamos, Recién. sí. Y dar tiempo al campesino a dedicarse al estudio de la Torá de una manera especial. Claro, Es porque importante. ahora ya no iba a estar preocupado de sembrar y cosechar. Pero terminado el Shemitah, que era una celebración cada 7 años, ellos tenían que contar 7 veces, 7 semanas de 7 años, es decir, 49 años, y el año 50 iba a ser un gran jubileo. En donde ahora lo que iba a suceder es que ellos iban a consagrar el año 50 y Ujú, debían proclamar libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia. Según el Talmud, el año de jubileo tenía que ser consagrado verbalmente por el Beit Meidín, es decir, el Tribunal Supremo que era el Sanedrín. ¿Ya? Entonces, sí. ¿sí? Yo quería pedirte, es que puede sonar un poquito enredado, quizás por la traducción de la Reina Valera, que es la que estamos estudiando. Sí, Si pudieras como resumir en simple cómo funcionaba la ley ya. respecto a lo que dice aquí Levítico, respecto a
lo que conversábamos delante, de cómo es el proceso de venta, ¿cierto? Cuando, si lo pudieras resumir. Claro, sí, bueno, nosotros estábamos llegando de que de los primeros versículos que la tierra le pertenece a Dios, Ujú, que el pueblo, Dios le repartió la tierra a través de Josué a cada tribu y a ujú, cada familia en Israel. Y ellos eran herederos de esa propiedad y debían cuidarla y no debían abusar de ella, haciendo descansar la tierra cada 7 años y cada 50 años, ¿no es ujú, cierto? ujú. Ahora, muchos de ellos no hacían esto y por eso fueron llevados cautivos a Babilonia y por eso la única razón que tenían para poder vender esa tierra y obviamente vender el uso, el goce de la tierra, porque la tierra le pertenecía a Dios, solo la podía vender en caso Pobreza, de ¿no? pobreza, necesidad Claro, extrema. Y ahí la persona tenía que, por necesidad, venderla. claro, Pero esa era una heredad que había recibido de su padre, su abuelo, y así volviendo hasta Josué, que Josué había repartido la tierra. claro. Entonces tenía no solo un valor como valor comercial, del valor de la De tierra, producción de como tal. producción como tal, sino de que el valor de que esa tierra Dios se la había entregado a través de Josué. Ujú. Entonces, ¿cuál era la idea? De que una persona debía, si tenía mucha necesidad, el que debía comprar la tierra debía ser un Familiar, pariente, un familiar, un claro. pariente redentor. Eso es lo que dice el versículo, que Ujú. si tú tienes la necesidad eh, y tú, pucha, y tuviste que venderla y se la vendiste a un extraño, no es familia, no es sanguínea, en pariente, ni tiene ningún lazo consanguíneo contigo, el pariente redentor tenía que venir y rescatar eso. Y la persona que había comprado, Ujú. obligado por la Torá, le estaba obligado a venderle la tierra a quien ahora el pariente redentor que podía venir y decir, mira, yo tengo el derecho de redimir la tierra, de Claro, o sea, rescatarla, rescatarla. para que siga quedando esta tierra en posesión de la familia. Claro. Eso significa que también esa persona extraña a la que se le vendía tenía que probablemente ser hebreo también, porque tenía que entender la figura de que eso va a volver, Sí o sí al dueño. claro, Ah, en el periodo de jubileo. es que no se podía vender la tierra a un extraño que no Claro, fuera judío, porque otro extraño de otra tierra detalle importante. iba a desconocer Claro. que cada 50 años luego tenía que volver. Entonces, ¿qué es lo que Creo que habíamos hay una leído? enseñanza muy, muy, muy bonita e importante, ¿eh? Que Sí, tiene que ver que cuando yo, o sea, lo que rescato yo es que cuando uno negocia con alguien, esa persona tiene que tener los mismos valores que yo. oye, ese está bueno. Ujú. No es llegar y hacer negocio con cualquier persona. Claro, claro, porque tiene que respetar los mismos valores que... Tiene que tener la misma fe, el mismo Ujú. temor y servir al mismo Dios para que las cosas funcionen. Ya, entonces tenía que venir el pariente redentor y él comprar la tierra, de tal modo que la tierra, la heredad, quedara en familia. Ahora, si no podía venir el pariente redentor, la persona que había estado en necesidad tratara de conseguirse un préstamo dinero por aquí y por allá y debía tener un tiempo, un año, como para que él pudiera tratar de recuperar ese tiempo. Si no lo lograba, no le quedaba otra cosa que esperar que se diera un gran jubileo o yobel, que decir que cuando pasaran 50 años, cuando llegara el año número 50, él sabía que esa tierra le iba a ser de regreso a él. Ujú. Pero podría, 50 años toda una vida, o en Claro. algunos casos, cuando estaba en estado de necesidad, tenía que esperar 10 años, 20 años, Ujú. pero llegando el año 50, él iba a recuperar la tierra sí o sí. Y esa persona que había pagado el precio por la tierra durante esos 50, 15, 20 años, esa persona había hecho goce y disfrute y había hecho usufructo de la propiedad. Claro, o sea, no Por es lo como que... tanto, no era un abuso Claro, tampoco para tampoco era con como él. una prenda como tal, o sea, podía, el comprador podía hacer uso, podía generar ganancia igual Exacto. de... Y de hecho, cuando alguien compraba, me dice, estamos en el año 45, te vendo mi propiedad. De aquí a 5 años más yo tengo que devolverla. Claro, Entonces yo no pagaba el precio de la tierra a los metros cuadrados, sino que yo pagaba lo que costaba la tierra en en cinco su... años de producción que me iba a dar. Claro, Si yo me quedaban 20 años para el jubileo, obviamente esa tierra era más cara porque yo tenía que pagar, el que compraba 20 años de producción de la tierra excelente. para que no hubiera injusticia. ¿Ya? Claro. Y una de las Era un enseñanzas buen negocio, era, está muy bien, bien Dios pensado. diseñado en eso Claro. y le daba órdenes también en la otra lilla, no vas a vender más caro,
¿ya? No, tú no vas a pagar menos del valor que la tierra tiene. Hay una expresión en el derecho, en el Código Civil, que se llama la lesión enorme, Ujú, que cuando yo te vendo una propiedad, si mira, ¿sabes qué? Esta propiedad vale 100 millones, te la ujú, vendo en 100, no, está muy cara. Tú sabes que yo estoy pasando necesidad y que necesito la plata, te ofrezco claro, 50 millones. mm, Y tú tienes tanta necesidad, estás tan apurado con la plata, te la vendo en 50 millones. Dios le dijo, no vas a hacer eso. claro, Tú, por mucha necesidad que tengas, tú no vendas más barato de lo que el valor, porque tú no puedes menospreciar la tierra que Dios te dio. exacto, Por otro lado, Dios al comprador le decía, tú no puedes actuar mal con tu hermano y claro, no le puedes pagar menos de lo que la tierra vale. exacto. Ahí está. Y eso se llama lesión enorme. Que Hay un dicho popular que dice, el que vende apurado, vende barato. sí, Y las cosas se y, entienden. y claro, y estaba después el derecho legal de hacer una demanda por lesión enorme. La Ujú, persona salió del estado de necesidad y dice, yo vendí apurado, me vi en la necesidad y esta persona se aprovechó de mí. claro. ¿Y sabes qué? Legalmente gana ese juicio. Ahora, espiritualmente, con Dios no podemos hacer eso. Ahora, fíjate de que entonces la única condición que Dios le daba para vender una tierra a alguien era un estado de necesidad. Pero fíjate que hubo un hombre en la historia que lo tentaron para Esa venderle, historia es muy buena. ¿sí? ¿A dónde estaba? Sí, muy fuerte también. Esto está Sí, en Primera de Reyes, 21 capítulo 1, y ¿ya? vamos a hablar del rey Acab y de Nabot. Exacto. Lo leímos, ¿no? Sí, aquí está, Sí. mira. Ya, Sí, sí. dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Si estaba al lado del palacio, estaba muy bien ubicado el terreno, es como decir en pleno centro. Excelente plusvalía. Claro, Sí. ¿ya? Y dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Estaba deprimido. Sí. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído de tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Le pregunta, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y le envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. ¿Ya? ¿Dónde Ahí, ahí. quedamos? Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito de las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se enteraron delante de él, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, dice, ¿cierto? Se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ahí. Entonces, Y Dios envía al profeta Elías y le deja una sentencia de juicio que que acá va a morir por su maldad, por su pecado, e incluso Jezabel va a morir en Jezreel, y los animales se comerán su cuerpo. esa historia no iba a terminar bien, No bajo iba ningún, claro, pero ningún te punto de vista. fijas que era un muy buen negocio para Nabot No, haber claro, vendido, porque estaba al lado de la casa del rey,
el rey le ofrecía otra viña igual o mejor, Ujú. incluso estoy dispuesto a pagarte dinero por ella. Claro, Pero Nabot, ¿qué es lo que dice? Jehová me libre y me guarde de venderte o darte a ti la heredad de mis padres, claro. porque sus padres la recibieron de su abuelo y su abuelo de bisabuelo y su bisa o tatarabuelo la recibieron de Josué. Y Josué de Moisés y Moisés la recibe de Dios, porque Claro, Dios le había entregado. Esta es la tierra que yo les... O claro. sea, valoren lo que yo les doy, cuiden lo que yo les doy. Solo un estado de pobreza y necesidad te puede llevar a vender algo, pero si no, guárdalo, cuídalo. Y es una gran enseñanza, Mm, como la salvación que a nosotros no nos costó, porque al pueblo de Israel no les costó, porque Dios les entregó esa tierra. exacto, exacto. Y volviendo al tema de la importancia de hacer negociaciones con personas con valores iguales, yo creo que, de cierto modo, Acab se sentía, perdón, Nabot, ¿cierto? Sí, Se sentía desconfiado, yo creo, de Jezabel, sí, po. al punto al que llegó. Y no, y toma en cuenta de que la mujer eh, y Acab, sabiendo que no podían vender, que él no le podía comprar si no estaba en estado de necesidad. Claro, Estaba violando la ley de Dios, claro, violando, y estaba tentando a Nabot a hacer algo que la Torá no se lo permitía. Por eso, claro, guárdeme Jehová Dios de darte la heredad, guárdeme Dios de yo menospreciar claro. ya cuando no tengo necesidad, no tengo apuro. Y qué increíble que no hay un precio en dinero que pueda superar lo que es heredar una tierra por parte de la familia, por parte de Sí, Dios en este caso. claro. Por eso que nosotros vemos entonces de que cuando estaba esta necesidad, Dios se lo permitía, pero le decía, tiene que, ojalá un pariente redentor Claro, cercano, él se encargue de recuperar esa tierra. Yeshua es el pariente redentor, así como vos fue el pariente del redentor de Noemí y de Ruth en esa historia tan hermosa. claro, sí, Eh, Yeshua también es nuestro pariente redentor, que viene a recuperar y a redimir lo que nosotros perdimos cuando caímos, cuando pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos desechados y perdimos la herencia. claro. Pero por medio de Yeshua, que es el pariente redentor, se recupera todo eso. Qué tremendo, ¿Sí? Oye, pasó, tremendo, qué el tiempo tremendo. pasa volando, Sí, pero ha sido en esta noche, en este día, la reflexión de la Parashá Béjar, ya en las montañas, y la cuarta liyá que nos tocó hablar sobre la venta de una propiedad en estado de necesidad. Solo era esa era la única condición que le permitía a ellos poder vender algo. Pero tremendo, ideal que un pariente recuperara la tierra para que la herencia quedara en la familia. qué importante. Siempre en Sí, familia. siempre en familia. Y eso también, nosotros, yo heredé de mis padres una heredad, una fe, un Señor, un Dios. Exacto, Mi padre la recibió de mi abuela María, mi mamá la recibió de mi tata Jovina, de mi abuelita Margarita. exacto. Eso se Y, atesora y y se no tiene atesora, precio. es como una heredad, y por lo Exacto. mismo, y dice, no vendas esto, no lo vendas. Mm, Y yo te la traspasé a ti. exacto. Y tú tienes que cuidar esta herencia, esta tierra, porque no es de nosotros. Lo mismo que la fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La tierra no era de ellos. Sí la podían usar, la podían negociar, la podían trabajar, multiplicar. La Exacto. fe también se tiene que trabajar, se tiene que crecer, pero no es de nosotros, es un regalo de Dios. Exacto. Hay harta Y aplicación. así vuelve a Dios, como nosotros volvemos a Dios. Claro, porque llegaba el año de jubileo, ya perdiste todo eso, pero él sabía que llegando el año de jubileo se tocaba el chofar Y y todo podemos volvía recuperar. y podía recuperar. Qué lindo. Siempre está la promesa de que si algo que yo perdí por un estado de necesidad, Dios se encarga de que después vuelva a quien Dios se lo entregó por heredad. Tremendo. ¿Sí? Increíble del versículo 25 al 28 todo lo que se puede rescatar Sí. y aprender. Así que te agradezco, papá, por toda tu No, sabiduría, conocimiento y todo lo que pudiste enseñarnos en el día de hoy a través de esta paracha. Así que espero que también para ustedes pueda ser de bendición, como lo ha sido para nuestras vidas. sí. Muchas gracias. Chao, Nos chao. despedimos. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.